buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a la sexta clase de este hermoso curso de formación profesional para promotores, en este caso ya la tercer cohorte, así que bueno, seguimos aprendiendo y enseñando en este curso. Vamos entonces con la sexta clase, hemos tenido ya 5. Vamos a hacer un pequeño repaso por los contenidos que tuvimos. Tuvimos la concepción de salud, las diferentes concepciones de salud, la concepción de salud que nos interesa como más cercana al rol del promotor. Vimos los sistemas de salud en Argentina, vimos el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires con sus diferentes órbitas, con sus diferentes niveles, ¿bien? Vimos también, digamos, dentro del primer nivel de atención, las estrategias que acompañan bien a ese nivel de atención y lo que sería la estrategia planificada en función de la APS, ¿no? Cada territorio, cada comunidad, cada municipio va a tener su estrategia de APS y eso va a tener una relación directa en cómo se trabaje la salud en cada una de las comunidades. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tener una clase, esta sexta clase es una clase asincrónica. Vamos a hablar hoy sobre, cuando hablamos de APS y la participación comunitaria, tenemos que hablar también de los equipos de salud, ¿bien? Y en la clase pasada, si podemos retomar algunos de los conceptos de la clase pasada, cuando hablamos del rol del promotor, lo enmarcamos dentro de lo que son los equipos de salud, ¿bien? Los equipos de salud son equipos interdisciplinarios, donde en líneas generales tenemos médicos, médicos generalistas, médicas, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, epidemiólogos es una palabra muy compleja y siempre me voy a trabar para decirla, pero no importa. Epidemiólogos comunitarios, bien, y en esa interdisciplinariedad aparecen determinados sectores de profesionales que van a colaborar, digamos, con este entramado entre la institución, la comunidad, ONGs y todo lo que serían los actores sociales activos de la comunidad, bien, para poder, digamos, elaborar y tener registros de las situaciones de salud de determinada comunidad. Bien, para eso invitamos a un referente de la EPICOM, de la epidemiología comunitaria en la Argentina, que es Horacio Barri, bien, que se comprometió a grabarnos una pequeña clase, así que vamos a darle el pase a Horacio Barri, que nos va a contar un poco, bien, en líneas generales, qué es la EPICOM, qué es la epidemiología comunitaria, cuándo surge y qué importancia tiene en esto de la planificación junto a la comunidad, bien, en la identificación de enfermedades que tienen mucho que ver con los determinantes sociales de cada una de las comunidades. Bueno, entonces, sin más, vamos a pasar al video que nos mandó muy gentilmente Horacio Barri. Horacio Barri, él es médico generalista, epidemiólogo y vive actualmente en la ciudad de Córdoba y escribió una serie de libros junto a su mujer Norma. Así que vamos a ver ese video donde Horacio nos va a contar un poco sobre la historia de la epidemiología comunitaria, algunas herramientas de participación comunitaria y experiencias concretas que ellos tuvieron con las comunidades haciendo análisis de situación de salud, mapeos colectivos y diagnósticos participativos, que es lo que después vamos a retomar en el final de la clase en un PowerPoint. Así que sin más, pasemos a escuchar a Horacio Barri. Quería saber en qué momento y por qué aparece la epidemiología comunitaria dentro del proceso de la salud pública. La epidemiología comunitaria aparece como una reflexión crítica sobre la atención primaria de la salud. Porque la gente que participó de esa elaboración de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta que la atención primaria de la salud, que proponía la participación de la comunidad en todo el proceso, no se daba. Y que entonces las cosas fracasaban, porque al no enterarse cómo se llegaban a ciertas determinaciones de qué hacer, te quedó solo en el diagnóstico de los casos más cerca de la comunidad, lo que no está mal, ¿no? Si alguien estaba enfermo, le dolía algo y se arrimaba, lo atendía como en cualquier consultorio y trataba de encontrarle tratamiento. Pero quedaba afuera la posibilidad
de modificar la historia natural de la enfermedad. O sea, quedaba fuera lo único que puede hacer prevenir, que es el diagnóstico epidemiológico. Y se dice, allá por los años 90, que si la población participa en hacerse preguntas claves: ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿Cuáles son las causas, no? Y si podemos hacer algo para trabajar a esas causas, para que desaparecen las que provocan problemas, se puede modificar la historia de la enfermedad, incluso prevenirla de forma total. Para lo cual voy a dar ejemplos. Todo nació mucho antes, 160 años antes, en el 1830, y probablemente no registradas, pero también en todo el mundo razonamientos de otro tipo, que cuando empezaban a aparecer casos de alguna enfermedad, hubo que se hizo esa pregunta: ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Qué tienen en común las personas que enferman? Esa que se hizo popular del 1830 en Inglaterra era que empezaron a aparecer personas con problemas intestinales, diarreas, vómitos, y eso llevaba a una rápida muerte de la gente. Entonces los médicos daban algunos preparados que no surtían ningún efecto, y un hombre dijo: ¿por qué no pensamos qué tienen en común? Y se dieron cuenta que todos los enfermos habían bebido de una fuente de agua pública. Entonces, quien descubrió esto, un doctor John Snow, dijo: prohibamos que beban de esta fuente. Lo prohibieron y se cortó la epidemia y se evitaron todas las muertes que iban a ocurrir si no se razonaba de esta manera. Esto es pasar del pensamiento clínico, enfermo por enfermo, a ver si se puede hacer algo, tratar de diagnosticar. ¿Quiénes serían los actores principales de la epidemiología comunitaria? Es decir, cómo y quiénes trabajan. Los actores principales, o el actor principal, es la unión en la búsqueda de encontrar de qué se trata, qué pasa, por qué aparecen determinadas cuestiones y problemas de salud, entre el que la padece y el que la diagnostica, o sea, el equipo de salud y la comunidad. Porque ese caso que conté que se hizo famoso fue en la capital de Inglaterra, en Londres, en una zona de una fuente de agua donde los vecinos venían a buscar agua que estaba contaminada. Pero también hay cosas que pasan en los barrios. Por ejemplo, en Córdoba fue famoso y se convirtió en un caso nacional, un barrio en las afueras de Córdoba que tenía problemas de todo tipo. Estaba al borde del campo, era el último barrio en la zona que va de Córdoba para Rosario, ese barrio Ituzaingó. Entonces aparecieron cuestiones que tenían que ver con las fumigaciones que se hacían en los campos. El veneno para parar las plagas también afectaba a las poblaciones y se pudo comprobar y demostrar. Eso hizo que un conjunto de enfermedades que superaba la media de cualquier otro barrio de Córdoba se pudiera determinar y se tomaran medidas para que no se siguiera fumigando en ese barrio, ¿no? También en otro barrio, que todo el barrio estaba enfermo, que se llamaba La Carbonilla, porque era un barrio que se había hecho precario para gente que vivía en una especie de asilo, y se le hizo un barrio humilde, que no tendría ningún problema que fuera humilde,
sino que el problema fue que se demostró que estaban todos enfermos, no algunos, porque se usó el material del carbón de viejos hornos de ladrillos, el carbón que quedaba se lo mezcló con el barro y se lo puso en las paredes, algo que está prohibido por el conocimiento universal. Eso dio que había de todo, algo imposible. El único caso que yo he conocido en que todas las personas de un barrio están enfermas. Entonces, en esa situación, todo el resto de Córdoba estaba ajeno. Y los funcionarios que iban a mirarlo de afuera, decía, pero puede ser que pase en todos lados, ¿por qué no investigamos primero todos lados? Acá en este caso los vecinos dijeron, no, queremos que tomen una muestra de la pared, un pedacito de pared, y la estudiemos. Y aparecieron 25 compuestos orgánicos que eran absorbidos del medio ambiente por ese carbón, y había algunos que eran cancerígenos y otros que eran mutagénicos, ¿no? Porque es necesario comprender, porque puede cambiar el destino y la vida de las personas. También pasa en lugares de trabajo. Fue famoso acá cuando se hizo un convenio con el Ministerio de Trabajo, con el grupo nuestro de salud, una organización no gubernamental, y con determinados gremios. Por ejemplo, los municipales eligieron como el sector más grave el de los trabajadores de los cementerios municipales. Y algo que era mucha patología mental y física también, de todos los componentes que hacen a lo psicofísico, y allí lo que se demostró en trabajo conjunto entre los trabajadores y profesionales y trabajadores de la salud es que no era como se creía algo psicológico, el tema de trabajar con la muerte. Era no establecer barreras físicas que hacían que todos los trabajadores tuvieran olor a muerto, porque no se bañaban al salir de ahí, dejar toda la ropa para que lo lave un lavarropas, y alguna persona encargada. Esto hacía que el trabajador iba perdiendo el olfato por acostumbramiento y llevaba ese olor a todos lados. Y él no se daba cuenta de eso porque se había acostumbrado al olfato, pasa eso, pero sí los que estaban cerca de ellos, y los rechazaban. Había una manera de correrse, de tomar distancia, y esto estaba provocando un fuerte trauma. Cuando se supo, por lo menos en un hospital, y se puso duchas y un ambiente adecuado para bañarse todos los días cuando salían, y ponerse ropa de trabajo que quedaba ahí y se lavaba, desapareció el problema. Por ejemplo, en Barrio Ituzaingó, ¿cómo se llegó a esa idea? ¿Quién Bueno, empezó a pensar? Ahí lo fundamental fue que había gente que miraba, observaba su entorno, y descubrieron un evento centinela, esos que te marcan algo y te dicen, acá está pasando algo. Muchísimas mujeres usaban pañuelos en la cabeza, más que lo habitual de las personas que les gusta usar pañuelo o que tienen alguna patología que puede estar en cualquier barrio. Acá eran un porcentaje muy alto. Entonces las mujeres tiraron de ese hilo que quedaba ahí suelto y les empezaron a preguntar por qué usaban pañuelos. Las mujeres contaron que estaban en quimioterapia. En ese momento no había inmunoterapia todavía y estaban en quimioterapia y se quedaban peladas. Ese fue el punto de partida para reconocer que en ese barrio había muchísimas más muertes por cánceres de distinto tipo, asociadas al uso de ciertos plaguicidas como el glifosato y otros.
Así que, además de tener un conocimiento, esa gente adquirió el hábito de preguntarse, ¿dónde vivo? ¿Me está enfermando? Esto es esencial. Esto requiere de un trabajo compartido todo el tiempo para descubrir las cosas que son individuales de las cosas que son colectivas, que son las que se cobran más víctimas. ¿Cómo te parece que, se, que deberían o que podrían hacer los trabajadores de salud para iniciar actividades o pasos o reflexiones en función de poder avanzar hacia lo que podríamos plantear como una epidemiología comunitaria en los lugares de vida o de trabajo? Bueno, es importante saber que los territorios pueden ser de vivienda, como son los barrios, o de trabajo, como son los lugares de trabajo. Comunidad es un grupo de gente con algo que los une. Hay un tiempo importante permanentemente en que transcurre en común la vida de esta gente. Los vínculos no se establecen instantáneamente, se van generando a lo largo del tiempo, y eso lo saben muy bien los nuevos trabajadores hasta que conocen las características del lugar que le toca, sea de trabajo o sea de vivienda, pasa un tiempo. Lo que es importante es empezar a pensar que las enfermedades no aparecen de un día para el otro porque sí, que hay un antes, un durante y un después que es necesario empezar a pensar. O sea, que hay causas. Lo que se plantea la epidemiología comunitaria en cuanto a preguntas es qué nos pasa, por qué nos pausa, por qué o a causa de qué nos pasa, qué podemos hacer sobre esas causas, hacerlo y medir el impacto de las acciones. Y comienza un nuevo círculo. ¿Cómo queda después que tomamos medida contra determinadas cuestiones? En ese sentido hay una pequeña anécdota de los trabajadores y los albañiles con respecto a la caída de altura, con toda la secuela de heridos y secuelas de por vida y muertes también, ¿no? Se empezó a trabajar en forma conjunta. Primero se fue a hablar con los médicos del centro de salud que hablaban de violencia familiar, alcoholismo, problemas de columna. Y cuando se avanzó y se detectó que el problema más serio que tenían era la caída de alturas en ese momento y lugar, se empezó a trabajar eso. Y una cosa notable, pasó de 20 muertos en la ciudad de Córdoba por año a 4, fue muy significativa. Y esto hay que llevar registro. Es un proyecto de vida con inteligencia, sería en relación al que espera que le lleguen los problemas. Entonces, esto es establecer un vínculo de confianza, porque la pregunta ¿qué nos pasa? Puede incluir la violencia familiar, puede incluir, pero también incluye, como pasó acá, las caídas de altura. Después, cuando con el tiempo se tomaron algunas medidas, con las medidas de altura que cambiaron todo, apareció también que había terrenos en la ciudad de Córdoba que se hundían rápido, entonces aparecieron los derrumbes, las muertes por otro tipo. Esto es una dinámica como es la vida, pero es empezar a pensar la salud junto con el que la sufre. Esto no lo sufren los ricos que no trabajan, esto lo sufren la gente que trabaja y es distinto según el lugar de trabajo, es distinto según la educación que tiene cada uno. Y esto es hacer un proyecto común. Esto es lo que los trabajadores de la salud deben comprender. Entonces empiezan a meterse desde la concepción de atiendo el consultorio o el lugar o hago las curaciones a algo más profundo. ¿Qué está pasando y por qué está pasando? Que sería la etapa, pasar de la etapa biológica, que las cosas tienen causas,
con nombre y apellido, gérmenes y esas cosas, a pasar también a que a veces hay nexos que sin saber exactamente cómo se combinan para generar situaciones de enfermedad o de sufrimiento, etcétera, ya tienen las características de lo que pasa en la comunidad, lo epidemiológico, ¿no? Que sería, como decía Ferrara, hablo de él con cercanía porque fue docente mío en la universidad y después nos seguimos viendo toda la vida. Él decía, hay 3 revoluciones, la biológica, la epidemiológica y por último la social, la que determina que no son los mismos indicadores, lo mismo que vive la gente según sea pobre, sea clase media o sea rico. Esto no es una casualidad, es muy fuerte como para también investigarlo y sumarlo a nuestro conocimiento, pero siempre en forma compartida, porque podemos ir tomando medidas en los lugares que nos corresponde, que es el de vida sobre todo, ¿no? Lo que me pregunto ahora es cómo, en qué podría ayudar o ser importante la epidemiología comunitaria frente a los nuevos problemas que aparecen en estos cambios acelerados en la sociedad que se están dando en todo el mundo y en particularmente en la Argentina, ¿no? Yo creo que es permanente el conflicto, lo que varían son las formas. Ahora, a raíz de este libro inédito de Carrillo, que tiene 75 años, que apareció en el Archivo General de la Nación, aparece muy claramente que este hombre, que fue el primer ministro de Salud del país, era un hombre brillante, porque entendió que la cibernética que había aparecido por aquellas épocas, 1950, planteaba el reemplazo del trabajo humano por el trabajo de las máquinas. Y que él planteaba, busquemos otra alternativa porque al final de este camino está el cerebro artificial, o sea, la inteligencia artificial, que ha alejado a los hombres porque los hombres separados entre sí son presa fácil de todas estas cosas. Uno no entra en contacto con sus compañeros para hablar. ¿Qué nos está pasando? Que, por ejemplo, en el almuerzo la familia quiere ver el celular y ni siquiera hablar de lo que le pasa entre los vínculos más cercanos. Entonces, esto nos lleva también a una reflexión con respecto a cómo podemos ir creando alternativas para salir de las situaciones en las que estamos. Todos estos consumos problemáticos de sustancias o hasta el juego clandestino, la ludopatía, el juego legal, la trampa de jugar a través de Internet, todo eso, hace un escenario de catástrofe, nos atomizan, nos separan y al separarnos no nos podemos defender, ¿no? Entonces, es necesario que las comunidades empiecen a reorganizarse con nuevos métodos. En Santa Fe vimos un grupo de madres que había empezado a rapear y hacían concursos con los hijos. A los padres les costaba mal, decían, no, caemos en las mismas trampas de ellos. No, al contrario, empezaban a recomunicarse entre sí. Entonces nos parece que esto es una fuente muy creativa, la epidemiología comunitaria, que sale con una propuesta inteligente, pero que sale de la atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud era atender a la gente cerca de donde vive o trabaja. Acá se le agrega un elemento más. El observatorio epidemiológico, qué nos pasa, por qué nos pasa, qué podemos hacer sobre esas causas, es devolverle la inteligencia para pensar por qué ocurre. Y en esto también, porque las comunidades pueden armar una defensa, pero es necesario que se nucleen con otras comunidades, se respeten con sus características y se aprenda mutuamente cómo se van a seguir los nuevos rumbos, ¿no? Cuando uno habla de comunidad,
se está refiriendo exclusivamente a lo que estamos más acostumbrados a pensar, que es la población que vive en determinados barrios o que trabaja en la misma fábrica, etc. Hay otras formas de poder pensar la comunidad entre gente que tenga parecidos problemas, como hoy, en esta política de la crueldad que ejerce el gobierno nacional, los discapacitados o los jubilados. Em, si allí también se pueden pensar formas conjuntas de trabajo o de prevención. ¿Qué pensás? Yo creo que se vio en las imágenes que captaban los medios que los actores de esas marchas, los fundamentales, eran los propios discapacitados, que es una normalidad distinta. La alegría que reflejaron con el triunfo, que les costó tanto, era increíble. La alegría es un motor potentísimo para enfrentar esto. Además, se conoce gente, se comparte. Uno veía que esto se expresaba mucho. No existen solamente lugares que los restrinja el territorio. Tiene que ser un gremio, tiene que ser una empresa, tiene que ser un barrio. También por una situación que todavía no se ha podido prever ni solucionar y que es masiva, como es la discapacidad, aparece un territorio extenso donde deben seguir agrupados, no bajar la guardia porque se logró un triunfo, porque esta gente es tan cruel y tan perversa que va a seguir pegándole y maltratándolos a los chicos y personas que se les oponen. Además, los chicos fueron los protagonistas, y sus papás, por supuesto, y la familia, pero fueron centrales que los propios afectados por un problema hayan tenido este apoyo de la comunidad. Lo mismo los jubilados. Los jubilados ahora tienen una alegría de vivir que les dan salir de la pasividad famosa e integrarse a que las cosas no se consiguen porque sí, sino a través de una lucha inteligente, pensante, con alegría, en forma pacífica. Ellos no fueron los que pusieron la violencia. Había un compañero que tenía una imagen para referirse a estas situaciones distintas a las habituales comunidades. Él decía, son las formas de los racimos. Cada uva conserva su individualidad, pero se mantienen unidas en un racimo, así adquieren potencia. Y son las nuevas comunitarias que un día las tenemos enfrente y no sabemos cómo abordarlas, quizá, pero preguntémosles a ellos, ellos van a aportar, junto con nosotros, la salida. Yo creo que tienen que crear nuevos espacios de reflexión y nuevos actores de reflexión, porque vemos que la familia u otras personas, por ejemplo los educadores, deberían participar de esto que toca su realidad también. Hay que buscar nuevas maneras de pensar e incorporar a los afectados a esta posibilidad, con los métodos que al principio va a ser negar la realidad, pero después poco a poco, si sabemos dialogar la esencia del diálogo que es el ida y vuelta, va a aparecer formas nuevas de crear. Es toda una situación nueva y muy problemática, pero absolutamente manejable y derrotable, llamemos, a los aspectos negativos. Yo diría, me parece para cerrar, que es el gran desafío que tienen hoy los trabajadores de la salud, sobre todo los que trabajan con los sectores populares. Claro, porque no es reparar el daño. El daño viene y va a seguir viniendo si no hacemos algo distinto.
Bueno, acá estamos de vuelta entonces con esta sexta clase del primer módulo de este curso de formación profesional para promotoras y promotores brindado por la provincia de Buenos Aires. En la clase de hoy es EPICOM, registros y herramientas de participación comunitaria. Bien, bueno, después de este hermoso video que nos manda Horacio Barri, queremos agradecer siempre a su buena predisposición y el trabajo que se ha tomado esta semana para mandarnos este material. Así que desde acá te mandamos un gran abrazo, Horacio, y a su señora Norma también, que nada, muy buena predisposición. Así que muchísimas gracias. Entonces, como vimos en este video, Horacio nos contó un poquito de la historia del EPICOM y algunos casos puntuales que él fue trabajando junto con una ONG allá en Córdoba, algunos casos específicos de trabajo interdisciplinario con equipos de salud y epidemiólogos comunitarios. Bien, bueno, vamos entonces ahora a revisar algunos conceptos que en realidad no aparecen explícitamente en el video de Barry, pero que son herramientas de registro y participación que son fundamentales a la hora de trabajar, digamos, tanto en la epidemiología comunitaria como en la promoción de la salud para promotores y promotoras comunitarios, ¿no? Sabemos que para promover salud no hace falta ser un promotor, podemos promover salud a través de la epidemiología comunitaria, a través del trabajo social, pero bueno, el rol del promotor en línea va con la promoción de la salud. Así que bueno, sigamos. Esta entonces, como dije anteriormente, es la clase número 6 del módulo 1, epidemiología comunitaria, registros y participación social en salud. Bueno, ¿qué es la epidemiología comunitaria? Bien, la epidemiología comunitaria surge, bien, en contraposición de alguna forma para completar un poco lo que nos trae la epidemiología tradicional, que ahora vamos a ver un poquito de qué va. Bien, la epidemiología comunitaria o EPICOM, como se la conoce más comúnmente, es una epidemiología que surgió cuando las estrategias de APS empezaron a estar un poco más direccionadas a la enfermedad, al modelo médico hegemónico, que, digamos, a la atención primaria de la salud, como es que pide la estrategia de APS. Se había convertido en la atención primaria de la enfermedad. Eso un poco lo vimos en la clase pasada, y la EPICOM en un punto viene a tratar de saldar un poco esta cuestión. Bien, la EPICOM trabaja en estos procesos de salud-enfermedad, trabaja en estos procesos que tienen que ver también con los determinantes sociales que van a generar determinadas enfermedades, epidemias o dolencias en determinadas comunidades, pero la perspectiva participativa junto con la comunidad es un poco el elemento distintivo de la EPICOM. Bien, los registros y las acciones que se generan desde la EPICOM siempre contemplan la participación popular y comunitaria en salud, porque son los principales protagonistas de ese mismo proceso de salud-enfermedad. Bien, entonces, la EPICOM promueve la participación activa de la comunidad en la identificación, análisis y solución de los problemas de salud locales, comunitarios, barriales. Bien, a diferencia de la epidemiología tradicional, bien que de alguna forma no estamos tan de acuerdo con eso, pero un poco para marcar un poco la diferencia, la epidemiología tradicional, surgida en Inglaterra a finales o a mediados del siglo XIX, va a concebir, digamos, a las poblaciones como objetos de estudio, ¿no? Como que determinados profesionales se juntan a decir, bueno, en determinada comunidad necesitamos ver este tipo de situaciones de salud o cosas que nos parece a nosotros que son representativas. Bien, bueno, hacen un trabajo de campo y hacen entrevistas como si la comunidad fuera parte pasiva, digamos, tanto en esos procesos como en la construcción y en la solución de estos determinantes que van a aparecer en cada una de las comunidades. Bien, entonces, a diferencia de la tradicional, que ve a la población como un objeto de estudio, la epidemiología comunitaria lo van a ver como sujetos activos y protagonistas en todo esto que tiene que ver con las complejidades de la salud en una población. Bien, ¿cuáles son las principales características de la EPICOM? Vamos a verla a continuación. ¿Va? Bien, tenemos 4 perspectivas fundamentales. Bien, la participación activa de la comunidad, como habíamos mencionado, bien, involucra a la comunidad en la producción de conocimiento y en la toma de decisiones sobre su propia
salud comunitaria, ¿bien? El enfoque en derechos humanos, el enfoque en la salud como un derecho, buscando empoderar a las comunidades para que ejerzan ese derecho, ¿no? El derecho al acceso a la salud, el derecho a la promoción, a la prevención y a la atención, son partes fundamentales, digamos, de lo que quiere inculcar la epidemiología comunitaria y la promoción de la salud en particular en las comunidades, ¿bien? También va a haber una atención a las complejidades que tienen los determinantes en los procesos de salud y enfermedad, ¿no? Estas cuestiones que hacen que aparezcan determinadas enfermedades en la comunidad. Ahora vamos a tener una plaquita explicando específicamente los determinantes, pero son conceptualizaciones que todas las personas que trabajan en el campo de la salud, ¿qué significa? Toda el área programática que está alrededor de una salita o de un centro de salud comunal o barrial o comunitario, en el campo de la salud van a aparecer estos determinantes que son los que generan determinadas enfermedades específicas en cada una de las comunidades, ¿bien? Y la producción de conocimiento local. ¿Qué significa eso? Que todo aquello que hace a la particularidad y a la especificidad de una comunidad van a ser elementos muy importantes, ¿bien? A la hora de pensar estrategias, a la hora de pensar soluciones, a la hora de pensar planificaciones, ¿bien? Pensemos un poco lo que leímos en las clases pasadas, ese texto tan hermoso que vimos y le dijimos que lean, que era, lo dijo en guaraní, ¿cómo se llamaba? Disculpen, Ana lo dijo en guaraní, ¿no? Qué importante entender, digamos, esa especificidad intercultural o cultural para poder trabajar. En este caso eran cuestiones relacionadas al dengue, de una forma clara que la gente pueda entender, que haya un ida y vuelta, porque si no es siempre una locución descriptiva, expositiva, sin ningún tipo de resonancia o vuelta con respecto a los etis pensarios de la comunidad. ¿Bien? Así que va por ese lado. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Cuando hablamos de objetivos siempre ponemos verbos, ¿no? Porque los verbos son la acción en tránsito, son lo que nos van a decir qué es lo que deberíamos o podríamos hacer o qué es lo que queremos hacer, como un verbo, ¿bien? Entonces, los principales objetivos de la EPICOM son describir y comprender, analizar la frecuencia, la distribución y causa de los problemas de salud en una comunidad, ¿bien? Prevenir y controlar, prevenir enfermedades y controlar no en el sentido de control social, sino de controlar, digamos, la propagación de determinadas enfermedades, ¿no? Cuando se van a convertir en determinada epidemia, ¿no? Pasamos de una dolencia común a epidemia cuando afecta más porcentaje de la población, ¿bien? Y tienen efectos contagiosos, ¿bien? Evaluar las intervenciones, ¿no? Es muy importante que los equipos de salud, junto con la comunidad, en esto que no vamos a ver un poco más adelante, que son los diagnósticos participativos, hagan evaluaciones de las acciones, de las planificaciones, de las intervenciones. Sin una evaluación no podemos pensar qué es lo que hicimos mal o qué es lo que hicimos bien para seguir profundizando lo que está bien y para ir modificando o resignificando aquello que en un primer momento puede parecer que estuvo mal, pero son insumos para poder seguir mejorando. Bien, la evaluación permanente de las acciones y las estrategias en salud es algo que hace muy bien a la comunidad y que los equipos de salud deberíamos traccionar para que eso suceda siempre con la comunidad. Bien. Fortalecer a la comunidad, bien, es uno de los objetivos primordiales de la EPICOM. ¿Por qué? Porque tanto en la EPICOM como en la promoción de la salud, que es uno de los roles de los promotores comunitarios, la comunidad tiene mucho que decir, tiene mucho que informar de lo que necesita. ¿Cómo organizamos la demanda sociosanitaria? Bueno, preguntémosle a la comunidad, ¿bien? Incorporemos a la comunidad y fortalezcamos a la comunidad en su autonomía y en su capacidad para manejar sus propios desafíos en salud, sus propias complejidades, sus propias diferencias culturales, ¿bien? Que son importantes poner todo eso para poder trabajar y que todo esto sea un poco más representativo, ¿no? Porque si no queda medio verticalista. Bien, bueno, y ahí vamos a trabajar con este concepto de los determinantes sociales, ¿bien? Que es una concepción que todas las personas que hemos trabajado en el campo de la salud, en el primer nivel de atención, o somos promotoras o promotores comunitarios, sea de salud o promotores de desarrollo comunitario también, ¿bien? Los determinantes sociales son aquellas cuestiones socioambientales que van a generar las enfermedades. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, estudiamos a Carrillo, a Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Argentina, ¿bien? Que él decía que las causas de las enfermedades, ¿bien? No son los microbios o los agentes patógenos.
En un primer momento, desde una concepción más médico-técnica, esa sería la respuesta. ¿Qué es lo que causa la diarrea? Bueno, determinada bacteria o estreptococos que genera diarrea. Bueno, para Ramón Carrillo, eso es así, pero para que esa bacteria o ese estreptococos se propague en determinada comunidad, tiene que haber un contexto propicio, ¿bien? Esos son los determinantes sociales en los procesos de salud de enfermedad, ¿bien? Así que, bueno, cada comunidad, ¿bien?, va a tener sus propios determinantes. No es lo mismo una comunidad rural que está afectada, por ejemplo, por la fumigación de pesticidas, ¿bien?, que una comunidad más urbana, más relacionada a lo que podría ser el AMBA, hablando de la provincia de Buenos Aires, cerca de la Matanza, Cuenca, Riachuelo, digamos, donde van a tener otro tipo de determinantes que van a generar otro tipo de enfermedades, ¿bien? Así que, bueno, un poco la determinación social de los procesos de salud y enfermedad es una concepción, ¿bien?, que aparece cuando empezamos a ver que la atención de la salud pasaba a ser una atención de la enfermedad. ¿Y por qué la gente se enferma? Es una pregunta clave que nos tenemos que hacer en cualquier comunidad. ¿Por qué la gente se está enfermando de esto y no de otra cosa? Cuando mucha gente se enferma de lo mismo en una determinada comunidad, ahí hay que atacar fuertemente a los determinantes sociales porque va a haber algo que está generando esa enfermedad en la comunidad. ¿Bien? Para entender un poco mejor los determinantes sociales, les recomiendo que busquen alguna biografía o algún videito corto. Nosotros creo que subimos en la biografía para esta clase un pequeño video de Jaime Breil, que es un epidemiólogo comunitario que un poco trabaja con este concepto de la determinación social en los procesos de salud y enfermedad, que fue uno de los precursores de esta concepción. Bien, cuando hablamos de EPICOM, bien, hablamos por lo menos de 3 referentes que son los que más se estudian, bien, que son a Jaime Breil, a Horacio Barri, que es el que nos brindó muy gentilmente el video, y a Gino Tanoni, que es un italiano, que de alguna forma es realmente el precursor del EPICOM, bien, y el resto fueron como siguiendo esa línea de desarrollo, bien. Así que, bueno, recomiendo que puedan ver algún videito de Jaime Breil, que él explica los determinantes en una campaña que hubo sobre dengue, marcando la diferencia que puede haber, digamos, cómo el dengue se puede propagar de una forma diferente en determinadas comunidades en función de su situación medioambiental. No es lo mismo el dengue en una comunidad más cercana a los trópicos que en una comunidad más cercana, digamos, a la pampa húmeda, bien, o la pampa seca. Así que, bueno, esas cuestiones son realmente muy importantes, ¿va? Entonces, vamos ahora a ver, acá me pasaron muy gentilmente un matecito, vamos a ver entonces que nada de esto de que se pudo hacer en estos casos que nos muestra Horacio Barri, que pudieron tener una resolución junto con la comunidad, hubieran sido posibles sin determinadas herramientas, tanto de registros como herramientas que generan una mayor participación comunitaria para poder abordar determinadas complejidades de los procesos de salud y enfermedad, de enfermedades que aparezcan en determinada comunidad. Bien, vamos a empezar entonces con las planillas de registro, que son algo bastante común. Todos los que trabajamos en promoción de la salud, o que hicimos un abordaje territorial, un casa por casa, o fuimos a trabajar con dengue, con IRAP o con la época de la pandemia, salimos con planillas de registro. ¿Qué es lo que buscamos ahí? Buscamos información, ¿bien?, que nos va a permitir tener un mayor análisis de situación de salud. Eso va a ayudar a ese análisis de situación de salud, ¿bien? Cada planilla puede ser diferente en función de lo que estemos buscando o en función de determinadas estrategias de APS que pueda llegar a tener ese municipio o esa comunidad, ¿bien? Entonces, en un municipio puede ser que aparezcan determinados elementos en esa planilla, en otro municipio otras cosas, así que a veces cuando tenemos que trabajar en diferentes órbitas ministeriales o diferentes órbitas de gestión, lograr, digamos, una compatibilidad de esas planillas es un elemento importante, porque si no salimos unos por un lado, otros por el otro, y son diferentes planillas y todos esos datos no tienen un sentido común, ¿bien? Pero bueno, son planillas de registro, o cuaderno de campo, o cuaderno de bitácora de campo. Son eso que se hace y que se registra a la hora de salir a hacer un casa por casa. En eso vamos a tener datos cualitativos y cuantitativos que van a ayudar a elaborar estrategias de gestión
o estrategias para solucionar determinadas problemáticas que aparezcan en la comunidad. ¿Bien? Entonces ahora vamos con uno de los elementos que acompaña a los promotores y a las promotoras desde que inician los cursos o que empiezan a trabajar como promotores y promotoras de salud en las comunidades, ¿no? Que son los mapeos comunitarios. ¿Para qué nos sirve un mapeo comunitario? ¿Para qué esa herramienta qué nos va a brindar? Bien, los mapeos, ¿tá? Son observaciones y registros que se hacen sobre una determinada territorialidad específica, hacemos un recorte territorial de una determinada comunidad, ¿bien? Y vamos a ir analizando determinados elementos que podemos ir sumando a estas capas de un mapeo, ¿no? Agarramos un mapa de determinadas zonas geográficamente específicas, ¿bien? Y vamos a ir incorporándole capitas que van mostrando determinadas especificidades. Pueden ser, por ejemplo, una primera capa de actores sociales, instituciones, dónde quedan los hospitales, efectores de salud, ¿bien? Identificar los comedores, identificar los clubes de fútbol, ¿bien? Todo lo que hace a la comunidad a nivel institucional, formal o informal, ¿bien? Cuando me refiero a lo formal, me refiero por ahí a escuelas o instituciones que están relacionadas a la formalidad institucional y otras que aparecen en las comunidades en función de determinadas necesidades específicas, como pueden ser los comedores, los clubes deportivos, los centros de fomento, todo eso puede entrar en una capa de un mapeo territorial, ¿bien? Después le podemos ir sumando capas a ese mismo mapa. Por ejemplo, si aparece alguna enfermedad específica, identificando cuáles son los focos de esas enfermedades, podemos hacer un mapeo sobre otras cuestiones que nos parezcan pertinentes a la hora de generar una organización y una planificación de acciones en salud. Esto nos sirve para identificar problemas, identificar actores, ¿bien? Identificar zonas geográficas. Si queremos, por ejemplo, hacer un mapeo sobre los basurales que hay en determinada comunidad, ¿bien? Podemos trabajar y hacer mapeos de lo que se nos ocurra e ir incorporando capas a un mapa más general y más colectivo de lo que sería determinada zona geográfica o determinada comunidad. Bien, eso va a colaborar mucho a la hora de pensar en una planificación estratégica, a la hora de pensar qué podemos hacer en determinada comunidad para trabajar determinada cuestión relacionada a la aparición de determinada enfermedad. Bien, eso nos va a permitir poder ser un poco más objetivos a la hora de entender cómo podemos articular. En el módulo que viene vamos a trabajar el concepto de redes y ahí vamos a ver cómo estos mapeos son fundamentales a la hora de pensar en redes o por lo menos redes que tengan que ver con las cosas que pasan en una comunidad. Hay millones de tipos de redes o miles o centenares de tipos de redes, eso lo vamos a ver en el módulo que viene, pero bueno, todo nuestro curso tiene, digamos, una continuidad pedagógica y las cosas se van enlazando, ¿no? No es lineal, no es siempre para adelante porque se pueden volver a resignificar determinados conceptos. O sea que cuando veamos redes, vamos a resignificar el mapeo comunitario. Bien. Diagnósticos participativos. Bien. El diagnóstico participativo, bien, es un diagnóstico, como bien lo llama la palabra, pero es un diagnóstico que no está hecho desde un lugar técnico o médico o hegemónico, sino que es un diagnóstico que se hace en función de la participación de varios de los actores que participan, digamos, en las cuestiones que tienen que ver con la salud en la comunidad. En este caso, vamos a hablar de comunidad, usuarios y profesionales. Bien, cuando hablamos de comunidad y usuarios, ¿por qué hacemos esa diferenciación? Y bueno, porque no todas las personas de una comunidad van a ser usuarios de un sistema de salud, pero todos los usuarios de un sistema de salud son parte de una comunidad. Bien, así que comunidad, usuarios y profesionales. Y ahí metemos a los equipos de salud y nos metemos a nosotros como promotores y promotoras de salud, medio a la fuerza, pero nos metemos igual. Bien, somos profesionales también de la salud. ¿Va? Somos parte de los equipos de salud. Bien. Y entonces, ¿para qué nos van a servir estos diagnósticos participativos? Para encauzar o encontrar cuáles son las demandas específicas de una comunidad. ¿Bien? Como dije anteriormente, a veces desde la gestión pensamos que lo que necesita una comunidad es tal o cual cuestión, y lo que necesita es otra, la organización que necesita es otra, la ayuda que necesita es otra, la colaboración que necesita es otra. Entonces, para encontrar la especificidad de la causa, de la demanda, del pedido, está bueno, es muy útil, ¿bien? Generar estos ámbitos de participación donde nos vamos a sentar, bien, la comunidad, los usuarios y los profesionales a hacer un diagnóstico común y participativo de cuáles son las problemáticas más importantes o más relevantes de cada una de las comunidades. Bien, esto
que tiene mucho que ver o es muy parecido a lo que son las asambleas o lo que son las mesas territoriales de salud, bien, porque puede haber mesas territoriales de salud, de desarrollo, hay un montón de lugares de encuentro donde la comunidad se encuentra y desarrolla políticas representativas, bien. Es función para mí y para este curso primordial del Estado, bien, colaborar, bien, para que la comunidad pueda organizarse en sus propias demandas, estar presente en una mesa de salud, abrir esos espacios, ser parte de esa mesa, tanto escuchando como conversando, como hablando, como traccionando, digo, ahí hay un lugar muy interesante para trabajar, bien, y muy representativo. Ninguno de los problemas que vimos, que nos contó Horacio, hubieran sido posibles de solucionar sin la participación de la comunidad. Bien, la participación activa de la comunidad es importantísima a la hora de poder generar estrategias que tengan una mejor resolución. Bien, cuando hablamos de mejor resolución, decimos y hacemos un recorte espacio-temporal, porque sabemos que las soluciones no son para siempre, tienen que ver con un momento específico, y si logramos mejorar las condiciones de vida en determinado, por determinada enfermedad o por determinada dolencia, sabemos que eso puede tener un tiempo corto, ¿bien? Pero es muy importante generar ese espacio. Después, eso se va a poder sostener en el tiempo si esos determinantes que generan esas enfermedades se pueden controlar de alguna forma, ¿bien? Por ejemplo, yo puedo dejar de, si yo tengo mucho, como dice el caso, digamos, que cuenta Horacio, si hay muchos casos de cáncer en una determinada comunidad porque están cerca de una zona fumigada, ¿bien? Para que esos casos dejen de aparecer, tienen que dejarse de fumigar. Si se deja de fumigar durante 10 años, va a haber una disminución de los casos, va a haber menos nacimientos con malformaciones, pero si se vuelve a fumigar, va a volver a pasar lo mismo. Bien, entonces, el control sobre los determinantes sociales es muy importante. Un control, digamos, si sabemos que este es el problema que genera esta enfermedad, bueno, es el control social, el control comunitario para que esto no vuelva a suceder. Y ahí, bueno, es medio complejo porque en líneas generales también tiene que ver con los poderes económicos. Entonces, trabajar sobre los determinantes sociales a veces y en líneas generales va en contra a determinados intereses económicos. Bien, si yo tengo un problema de determinación social en la Matanza Riachuelo porque una fábrica tira contaminantes químicos, bueno, vamos a tener que lograr que esa fábrica deje de tirar contaminantes químicos, y eso no es sencillo, ¿bien? Lo mismo que la fumigación en los campos, en línea general de soja transgénica, ¿bien? Así que bueno, sigamos por ahí. Análisis de situación de salud, ¿bien? El famoso ASIS. Y ahí sí, como un poco lo que está escrito en el Power, acá tenemos algo un poco más específico de la mirada profesional, ¿no? En este caso, la comunidad puede estar involucrada, es necesario que esté involucrada, pero acá hay un lugar de que los profesionales se sientan en una mesa, ¿bien? Promotores, trabajadores sociales, epidemiólogos, personas que están encargadas de la gestión, digamos, de la demanda en salud, de la gestión de las políticas públicas, se sientan a hacer un análisis de situación de salud y poder realmente pensar qué estrategia es la mejor, bien, para poder atender esas demandas que ya planteó la comunidad en los diagnósticos participativos. No es que el ASIS aparece solo, bien, el ASIS viene después de un montón de pasos anteriores que van involucrando a la comunidad. ¿tá? Este análisis de situación de salud, el ASIS, tiene que tener necesariamente, bien, de esta perspectiva y la perspectiva de este curso, una determinada perspectiva ético-política, que es un poco lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? Tiene que estar direccionada hacia un desarrollo humano sustentable, a una equidad, bien, en la utilización de los servicios de salud, bien, tiene que tener una mirada puesta en los derechos humanos y el derecho a la salud, bien. Eso habla de qué tipo de profesionales se juntan en esta mesa a hacer este tipo de análisis de situación de salud. Bien, estos análisis van a permitir que podamos trabajar, porque ahí van a aparecer, como por ejemplo en el registro que hicimos en el casa por casa, aparecieron datos cualitativos y cuantitativos. Bueno, eso después se van a analizar, bien, tanto para generar estrategias de política de gestión, desde lo que sería la epidemiología, comunitaria o no, bien, o en estos análisis de situación de salud que se van a armar en la comunidad, bien. Los profesionales se juntan en la comunidad a hablar sobre las problemáticas que encontraron en la comunidad y cómo generar políticas que colaboren al trabajo con esas cosas que se fueron encontrando en el desarrollo de todo esto que fuimos conversando.
Bien, así que bueno, básicamente nuestra clase de hoy se direccionaba a esto, ¿no? A la EPICOM, que de ahí tanto, o sea, promotores como promotoras y trabajadores sociales hemos incorporado elementos de la EPICOM, de estos elementos de análisis que tiene y de participación social en salud, como para trabajar nuestro propio rol como promotores comunitarios. Así que tenemos algo que agradecerle a la EPICOM que tiene que ver con una perspectiva, ¿bien?, participativa, humanizante y sostenible de lo que son las políticas públicas. Bien, así que bueno, esta clase hablaba sobre eso, sobre la importancia del EPICOM, bien, y la importancia que tienen los registros y las herramientas de participación social para que todos los datos que podamos recolectar y tener, tanto cualitativos como cuantitativos, en una comunidad, nos sirvan, bien, a la comunidad, usuarios y profesionales para trabajar en conjunto determinadas problemáticas y complejidades en salud que aparecen en la comunidad. Bien, bueno, hasta acá entonces la clase número 6 de este módulo 1, es la última clase del módulo, así que el módulo que viene empezaremos a trabajar las redes y lo tendremos a Robert, a Mario Robert en la primera clase, que es el director de la Escuela de Gobierno de Salud Federal Ferrara, que nos va a estar dando una pequeña clase sobre redes, una pequeña introducción sobre redes, y después seguiremos con otros invitados. Quisiéramos recordarles, Adrián, si te querés acercar acá a la cámara, vamos a recordarles entonces que a partir de, bueno, ahora es la última clase del módulo 1, la clase número 6, siempre hacemos una actividad para después de clase, pero en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, en este caso no vamos a hacer la actividad correspondiente a esta clase, sino van a tener habilitada la IO, la actividad integradora obligatoria, de todo el módulo 1, que Bien. finalizó con esta clase que dio Juan Bien, hoy. pensemos esto, ¿no? La actividad obligatoria va a tener contenido del concepto de salud, sistema de salud, plan quinquenal, APS y EPICOM. Totalmente. Y esa actividad, esa suerte de parcial, claro, obligatorio, la van a tener habilitado a partir de hoy, que es martes 16 a las 5 de la tarde, hasta el viernes a la noche. No recuerdo si está habilitado hasta el viernes a las 23:59, pero bueno, digo, van a tener 4 días para hacerla, desde el martes hasta el viernes, porque requiere de corrección de parte de los docentes. Van a contar con 2 intentos para hacerla, bien. Así que nada, les deseamos éxitos, háganla porque obviamente es obligatoria, es condición necesaria para continuar con la cursada y tener aprobada esa actividad. Sí, vamos a tener una IO por módulo. Esta será la primera IO que van a tener, así que nada, vamos a estar acompañándoles. Recuerden que tienen 2 oportunidades para hacerla, así que muchos éxitos académicos y bueno. Cualquier duda nos vamos comunicando. Nos vamos comunicando por los grupos que hemos armado, grupos de WhatsApp, así que cada docente tiene ahí sus 15, 16 estudiantes como para ir acompañando. De hecho, yo corto acá y ya tengo que atender ahí algunas inquietudes sobre la última actividad que seguimos. Bueno, nada, sin más, nos despedimos hasta el martes que viene con la próxima clase que va a ser de redes. Nos vemos entonces el martes que viene. Hasta la comunidad siempre.